fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Marcos Durán, se cumplieron 30 años de la muerte de Pablo Escobar, un personaje mítico, complicado, muy estudiado, pionero en muchas cosas, malvado en otras. Es un hito pues ahora sí que en el mundo del narcotráfico como tal, y de la delincuencia. Y en la historia de Colombia. Y de eso, obviamente en la historia de Colombia, incluso en la historia de México, o sea, todo tuvo todos esos enlaces, digamos que fue el primero fue el primer gran narcotraficante, el más poderoso del mundo en ese tiempo, fue el primero que organizó y corporativizó todas estas situaciones de pues el tráfico de drogas sobre todo. Y se cumplen, ya pasan, 30 años. Tú te acuerdas de acordar más que yo de esos 30 años. Si quieres podemos empezar con un poco de historia que conoces bien el tema, ¿no? Sí, es increíble. Pasaron 30 años, Enrique, de ese 2 de diciembre de 1993. Uh-huh. Veíamos aquí en el video de intro el mensaje de César Gaviria, sí, presidente de Colombia en ese entonces, quien impulsó este grupo, el bloque de búsqueda, uh-huh, famoso, para perseguir junto con la DEA, la CIA, el Ejército, la Policía Nacional, uh-huh, hasta que Pablo Escobar cayó. Pero su caída, Enrique, pues fue muy larga. Si tú recuerdas, quienes conocen o no la historia, por eso es importante recordarla para que no se repita. Él empieza siendo un robacarros y después un contrabandista. Se asocia con un chileno que traía la fórmula para producir cocaína en polvo. La cocaína ha existido hace mucho tiempo, sí, Enrique. Mucho tiempo. Era legal. Hubo un tiempo en que era legal. Y entonces empiezan a exportar cocaína, uh-huh, junto con otros socios. Esa cosa que comandaba, digamos, era la cabeza más visible de lo que se llamó el cártel de Medellín, sí, pero que era una especie de cooperativa, Enrique, uh-huh, ¿sí? Él era el rostro, ¿sí? Uh-huh. Muy parecido a lo que pasa en el cártel de Sinaloa y otros, sí, cárteles, ¿sí? Sí. Hay gente que cree que hay un imando y no es como tal. Estaban los hermanos Vázquez, estaban el famoso mexicano Rodríguez Gacha. Sí. Pero Pablo Escobar, una mente criminal, quizás la mente criminal más mortífera de la historia, Enrique, empieza en su locura ya cuando tenía suficiente dinero, quiso incursionar en la política. Tú recuerdas, y se hace suplente de un diputado de la Asamblea Nacional de Colombia. Sí. Y después el suplente, muy parecido aquí como Juanitos, ¿no? Sí. Renuncia. El suplente renuncia y el entonces ministro de Justicia de Colombia, uh-huh, Rodrigo Lara Bonilla, sí, denuncia que el origen de el dinero de Pablo Escobar pues venía ilícito. Así es, producto del narcotráfico. Lo amenaza a Pablo Escobar. Eso fue en 1984, Enrique. Sí. O sea, ya pasaron... Sí, porque le hacen juntan toda esta parte que lo acusan en el Congreso, deja de asistir a las sesiones del Congreso precisamente porque se le va todo el sistema a Pablo Escobar, y al final le hacen un juicio político y le retiran la diputación como tal, que en teoría de ahí tuvo que ir a la cárcel, pero complicado, si te quitaron la diputación porque tu dinero es ilícito y no te hicieron nada después, pues es también un poco hipócrita. Que de hecho es complicado porque él en el Congreso tenía muchísima influencia. O sea, él financió a muchísimos políticos que llegaron al Congreso. No, a ver, y financió campañas presidenciales, sí, como después hizo el cártel de Cali. Sí. Pero digamos, el primer gran asesinato, uh-huh, que cometen es la ejecución de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Colombia en el 84. Y
y entonces viene la persecución. Por aquí nuestra gente de producción está poniendo los carteles que ponían de Pablo Escobar se busca, sí, y ofrecían 1,000 millones de pesos colombianos en aquel entonces. No sé ¿cuánto sea ahorita? Cuánto sea ahorita. Y después empieza esta amenaza de que lo iban a extraditar. Sí, y junto con el movimiento M-19, que era una guerrilla urbana, ¿sí? Es la toma de... ¿Te recuerdas del Palacio de Justicia? El Palacio de Justicia, Enrique. Y hay gente que asegura que detrás de eso estaba Pablo Escobar, porque ahí estaban los archivos acusatorios, la causa penal de Pablo Escobar, y lo que él quería era quemar toda evidencia. Así es, pero terminan 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de Colombia muertos en esa toma. Así es. Enrique, ante la toma de este grupo paramilitar, llega el ejército y pues se mueren todos. Sí. Y además de los 11 ministros hubo 100 muertos más, sí, entre civiles y empleados de la Suprema Corte. Una locura. Ya entonces un Pablo Escobar perseguido, Enrique. Sí, ya perseguido y empieza a tocar las instituciones, que es el gran tema con Pablo Escobar, que empieza a atacar empieza a atacar las instituciones como tal que representaban un peligro para él. Por ejemplo, este tema de la extradición que digamos que sí alebrestó a todos los narcotraficantes que estaban en ese momento en Colombia, no solo a Pablo Escobar. Se hacen este grupo que se llaman los extraditables. Sí. Y empiezan a volverse más radicales precisamente para no irse a Estados Unidos. Está esta famosa frase de que prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sí, una frase que la verdad es que sonó muy pegajosa en ese entonces. Sí. Y en esta locura que después ponen el primer gran bombazo, digamos. Sí, ese fue contra el edificio del DAS para... el DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad, era la agencia de inteligencia de Colombia, incluso todavía existe, pero creo que no me hagas caso, le meten a un camión, Enrique, 100 toneladas de dinamita y derrumba todo porque querían matar al general Miguel Maza Márquez, que era el director del DAS, y se mueren 100 y pico de personas ahí, y el general Maza Márquez sale ileso. Y entonces empieza el narcoterrorismo, que sí. Evoluciona al narcoterrorismo de cómo viene cómo evoluciona Pablo Escobar. Estamos platicando de cómo va creciendo todo, se va haciendo más radical, y en esta etapa es cuando llegan esos atentados terroristas por parte de Pablo Escobar, que complican el tema, y poca gente lo sabe, del Mundial de Fútbol del 86. Así es. El Mundial de Fútbol del 86 originalmente iba a ser a Colombia. Sí. Originalmente iba a ser en Colombia el Mundial de 1986. A partir de en el 84-85 que empieza este tema de bombas y empiezan las amenazas, la FIFA toma la decisión, ¿sabes qué? No podemos hacer el Mundial. El mismo gobierno de Colombia dijo, no podemos hacer el Mundial, y se decide que sea en México, porque de alguna manera México estaba un poco preparado ya con los estadios grandes, estaba cercano, y le dan a Televisa la responsabilidad de organización todo el Mundial, y en un año y medio Televisa organizó todo el Mundial del 86. Sí, fíjate que no recordaba ese episodio, pero qué importante, sí. Sí, y después se lo dan a México, después en teoría llega a Italia 90, pero en 90 en teoría se le iban a dar a Estados Unidos, hubo una negociación ahí. Bueno, fue hasta el 94 que se lo dieron a Estados Unidos, pero sí afectó tanto que no se hizo el Mundial en Colombia, se hizo en México. Y luego, bueno, en esta, como lo que bien llamas la radicalización de Pablo Escobar y el cártel de Medellín, les matan en el 89 el primer gran jefe narco, al mexicano, a Rodríguez Gacha. Que es el dueño de los Millonarios, ¿no? Del equipo de fútbol. Así es. Porque se llaman los Millonarios porque era millonario y él era el dueño. Y él le gustaba, le llamaban el mexicano. Sí, porque le gustaba mucho la cultura. Así es, y hay toda una serie de historias ahí, pues, posiblemente ocultas, que se dice que llegó a ir a cantarle Vicente Fernández. No lo dudaría. Don Antonio Aguilar, muchísimos cantantes mexicanos, porque a él le gustaba mucho. El Florinda Mesa, ya ves, o Kiko, que le fueron a hacer un show del Chavo del Ocho
a Pablo Escobar, bueno, a ¿sí? a su hijo. Así es. Y luego viene una cosa muy dramática. Luis Carlos Galán, candidato presidencial, que se había manifestado abiertamente en contra del narcotráfico y estaba a favor de la extradición. Así es. Porque era la única forma, la única amenaza real que tenía el Estado colombiano era extraditarlos hacia Estados Unidos. Muy parecido a lo que pasa aquí, ¿eh? Que pelean hasta decir ya no los narcotraficantes detenidos para no irse extraditados a Estados Unidos. Sabes que cuando están ahí ya están fritos. Hay un sistema penal si es la verdad. Y si están encerrados de verdad, ¿no? Sí, claro. No como aquí, ¿verdad? Que les prestan celulares y los dejan salir. ¿Has visto? O sea, esas... ahí en la Ciudad de México, en todo, que tienen sus televisiones, todo controlan en la cárcel. Allá en Estados Unidos eso no pasa. No. Digo, hemos visto 1000 películas. Digo, nunca estoy en la cárcel, pero he visto muchas películas al respecto, entonces supongo que pues no se la pasan nada bien. Sí, ¿no? viene el asesinato de Luis Carlos Galán. Sí. Candidato a la presidencia. Así es. Y ahí es donde realmente ya se hace la bronca. Así es. Lo sustituye César Gaviria. Así es. Y a César Gaviria también lo intenta matar. Sí. Pablo Escobar, y creyendo que se iba a subir un avión de Avianca. Sí, es correcto. Sí. Y fue un hecho gravísimo porque en la aviación comercial internacional, Enrique, que haya un atentado en un avión es gravísimo. Murieron 110 personas, y no iba César Gaviria en ese avión. Y empieza la persecución y un año después, en el 90, empieza toda esta parte de los secuestros de personajes de muy alto nivel político, empresarial, de los medios de comunicación. Empieza a secuestrarlos Pablo Escobar, que incluso hay una obra de García Márquez, es Noticias de un secuestro, basado en una historia de una mujer que muere asesinada por los sicarios de Pablo Escobar, secuestrada, presionando para que el gobierno de César Gaviria aboliera la extradición, y finalmente lo logran, Enrique, sí. Y es cuando Pablo Escobar, entonces sí, digamos, se entrega al Estado colombiano, pero a su propia prisión, la que construyó la famosa catedral. Él, en parte de la negociación para, pues ya vamos a bajarle todos, que es una negociación, yo creo que muy buena para un delincuente. Pues doblar a todo un país. Dobló todo el país. Así es. Construye su propia cárcel, la catedral, donde sigue, de alguna manera, le combino porque tenía una protección realmente con guardias de él, o sea, un búnker, pero al final lo que pasa es que se aburre, literal se aburre, y se escapa de la prisión, se cancelan todos los acuerdos y empieza otra vez el tema de la extradición a Pablo Escobar, pero pues él ya cuando se escapa de la cárcel realmente ya estaba muy complicado su regreso, ya la DEA y la CIA estaban metidísimas en el tema, y en Colombia proveyeron de muchísima tecnología a Colombia precisamente para esa localización, teléfonos, los celulares de ese tiempo. Entonces, esa negociación que llega, también llegan otros narcotraficantes al mismo acuerdo. Sí, y la creación de este grupo paramilitar, Enrique, de los famosos Pepes, ¿no? Sí. Con los hermanos Castaños de las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia es por eso es el realismo mágico, ¿sí? Están las Autodefensas Unidas de Colombia, que combaten a las FARC. Sí. Que es la guerrilla más antigua del mundo, Enrique, sí. Y los dos trafican cocaína, por supuesto, ¿verdad? Sí, así como se financian, sí. Claro. Y los hermanos Castaño, gente con mucha experiencia militar, son contratados o financiados por el cártel de Cali y otros narcotraficantes, y empiezan a matar a los cercanos y a acosar a los prestanombres de Pablo Escobar, a los abogados de Pablo Escobar, a la familia de Pablo Escobar. Sí, es un grupo paramilitar de narcotraficantes como tal, que ese mismo modelo se repitió en México con los Zetas, porque el cártel de Sinaloa, de alguna manera, en pelea con el cártel del Golfo, en este caso, generan un grupo Así es. de soldados retirados, o más bien desertores,
y es un grupo de fuerza armada, igual que pasó en Colombia. Y pues el tema con los Zetas es que evolucionaron y ellos se volvieron su propio cártel. Ya no eran el brazo armado como tal de los que iniciaron esa estrategia. Pero se volvieron en su momento lo mismo que pasó en Colombia. Esa sección se vuelven muy sanguinarios, ¿no? Sí, y muy poderosos, ¿eh? Sí, sí. Y a ver, lo que sí sucedió es que, por ejemplo, los hermanos Rodríguez Orihuela, Gilberto y Miguel Rodríguez Orihuela, sí, los jefes del cártel de Cali, sí, el primero aliado porque jugaban juntos, digamos, sí, 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 y se respetaban plazas en Estados Unidos para exportación de cocaína. Después se vuelve en contra y empieza a pelear contra el cártel de Medellín y Pablo Escobar. Y financian los Pepes, sí, los perseguidos por Pablo Escobar. Aquí sí, nuestra gente de producción está poniendo aquellos famosos carteles por ser abogado de Pablo Escobar, y entonces sí, eso sí empieza a acercar a Pablo Escobar. Sí. Y luego se forma el bloque de búsqueda, grupo específico, como dices tú, de CIA, DEA, la Policía Nacional de Colombia, el Ejército de Colombia. Sí. Para acercarlo, sí, Enrique, sí. Ya estaba él solo, en ese momento. Dicen que esa famosa historia de que estaba en una casa y tenían frío y quemaban billetes, que era lo que había para mantener el fuego. Tú entrevistaste al hijo de Pablo Escobar, ¿no? Sí, yo entrevisté a Juan Pablo Escobar hace algunos años y platicamos un poco el tema. Los invito ahí a buscar en mis redes ahí la entrevista y la verdad es que platicamos sobre todo estaba en ese tiempo el tema con Popeye y esta lucha que ellos traían. Popeye decía unas cosas, Juan Pablo Escobar decía que otra. Popeye, uno de los sicarios más sanguinarios de Pablo Escobar. Según el Popeye, pero aquí Juan Pablo me dijo que no es cierto, que Popeye era un sicario más, o sea, que no era tampoco tan importante. Popeye dice que Juan Pablo era que estaba metido con su papá en los negocios, que él decía que no, que nunca se involucró, pero incluso Popeye lo acusaba de haber matado gente a los 15 y 16 años, que es cuando él tenía cuando matan a su padre. A su padre. Y la verdad es que Juan Pablo tiene un discurso muy específico. En lo personal, sentí una vibra. Digo, él habla de paz y habla de cuestiones. No dudo que lo persiga, pero la vibra es cuando está cercano es muy fuerte. O sea, se siente la mirada, se siente que siempre está a la defensiva. Te da esa impresión de que en cualquier momento se levanta y se va si le dice algo incorrecto. Ese tipo de energías que tiene él, que de mi experiencia te puedo comentar. No, pues lo entrevistaste, o sea. Sí, digo, o sea, y platicamos del tema de su familia, de cómo de alguna manera lo perdieron todo, porque obviamente pasa eso. Toda esta gente alrededor de su papá pues, se robó todo el dinero y todo cuando se escapan, no se puede dar, pero es parte del show. Y él tenía, esta la teoría de que su padre no lo mataron escapando, le dispararon los americanos o los colombianos, sino que él se suicidó. Sí, bueno, la verdad es que la evidencia científica y forense de las ciencias forenses nos dicen que pues, lo mató la Policía Nacional de Colombia. También involucran que realmente habían sido los Pepes. Sí. La verdad es que hay versiones de gente que estuvo involucrada en el caso. Sí. Que sí fue la Policía Nacional de Colombia con unos agentes de la DEA, sí, que logran localizarlo. Y que salen en la foto, en la famosa foto salen los agentes de la DEA. Sí, logran localizarlo. Él estaba hablando por teléfono en ese momento, sí, con Juan Pablo Escobar, sí, a quien tú entrevistaste. Sí. Y así es como localizan, no es como ahora, que para que no sepan, el celular que traemos más que un teléfono es un localizador. Así es. En ese entonces no existía esta tecnología, el asunto del GPS. En ese tiempo cuadraban, suministró. Sí. Cuadraban, pero sobre todo escuchaban las voces. Entonces tenían un avión que recopilaba las comunicaciones y escuchaban las voces y hasta que encontraron la voz de Pablo Escobar y ahí detecta. O sea, es esta línea. En determinada zona. En determinada zona, entonces ahí lo cercan. Pero no es como ahora que compartes la ubicación y estoy en este momento. No era tan fácil. En ese era complicado. Sí. Literal, tienes que escuchar la conversación y que era la voz de él.
Entonces, sí, es una cuestión muy efímera. De este tipo de situaciones siempre acabas muy mal. Pablo Escobar tuvo salidas para mantenerse, pero pues no las tomó. Era imposible de alguna manera que sobreviviera ante tanta inversión, tantos años de búsqueda, que de alguna manera lo hacía bien porque tienes todo el sistema en contra tuya y ahí la vas sacando y te vas escondiendo. Estuvo escondido casi 10 años. Sí, sí. Y hay muchas series al respecto. Sobre todo llama la impresión de todo el dinero que tenían enterrado, que debe haber muchísimo más. Así es. Fue el narcotraficante. De hecho, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Pero el primero a salir de digamos, narcos, él, en la lista de Forbes. Ah, sí. Y después el Chapo Guzmán en el 739, algo así. Sí. Pablo Escobar mucho antes. Sí. O sea, mucho pero antes. Ahí se venía ahora porque la competencia era menor. Así es. La seguridad era menor en los Estados Unidos. Por ejemplo, Miami. O sea, esa ciudad en los 80s se funda con el dinero del narcotráfico. O sea, digo, no se funda, sino que crece de una manera exponencial. Claro. Una burbuja en Miami por el tema de los famosos cocaine cowboys que son en Estados Unidos, pero que todo se suministraba desde Colombia. Miami literal crecía y hubo un estudio muy interesante que decía que agarraron no sé cuántos miles de dólares de $1 y decían que el 35% de los billetes de $1 en Estados Unidos tenían rastros de cocaína. Fíjate nada más. O sea, así, tema de los 80s con la cocaína. Hay una serie, Miami Vice, que retrata un poco ese tema, pero sí Miami y Texas fueron exponencialmente en los 80s víctimas de toda una inversión de muchísimo dinero, de mucho real estate, sobre todo en Miami, y construyó, pues la verdad, una gran ciudad, y pues, simplemente porque tenías la conexión con Cuba y era lo más fácil para llegar a las Bahamas, todo ese corredor. Todo ese corredor, y para dejar los paquetes, Miami, toda esa zona era muy fácil transitar. Entonces, o sea, hasta eso, o sea, fueron ciudades que se fundaron. Muchísimas en Colombia, que he estado un par de veces, hay muchísima infraestructura que hizo Pablo Escobar. Financiada por él, ¿saben? Calles, casas, edificios, centros, albergues. En ese tiempo todo existen. Eso no lo hizo el gobierno, lo hizo Pablo Escobar. ¿No? Por eso es difícil entender a veces, Enrique, que hay un sector de la población que todavía glorifique la figura de Pablo Escobar y es para un estudio de psicológico de las personas, de entender por qué glorifican a esos personajes. Y creo que él empezó a perder el apoyo popular cuando empieza con los bombazos que afectan a la población. Eso iba. Sí, y ahí sí, entonces es cuando empieza realmente a perder el apoyo y entonces ya la gente no lo protegía. Era indefendible. Así no es una cuestión que no puedes defender como tal. Un psicópata con todo ese dinero, todo ese poder, Enrique pues acaba con un 2 de diciembre de 1993 muerto en un tejado, en una casucha en Medellín, Colombia. Y que sí, ha habido cualquier cantidad de series, cualquier cantidad de películas, Enrique. Creo que, aunque dramatizada, creo que la que mejor recoge para mí es la serie Narcos. Sí, la primera temporada. Así es, la primera y segunda temporada, sí. Porque está basada en los dos agentes de la DEA que aparecieron. O sea, Javier de hecho, hasta Peña, en la serie. así es. De hecho, salen en la serie, en el capítulo final, en un bar. O sea, si va sobre esas estadísticas, es lo más cercano, por lo menos una versión oficial. Así es. Que yo también es la que más me gusta. Y está muy bien realizada. Y está muy bien realizada. Sí. Entonces... estrella de Netflix, es uno de los grandes éxitos de Netflix. Bueno, catapultó a los actores. Así es, sí. O sea, ahorita lo ves a estos cuates. En The Last of Us y haciendo otras, haciendo otras películas y series, ellos dos. Y importante aquí en México, que influyó mucho, marcó una línea para muchos narcotraficantes aquí en México de cómo hacer las cosas. Lo mismo con el jefe de jefes, que también hace esta cuestión de la federación. Así es, la organización. Que para tener... Miguel Ángel Félix Gallardo. Sí, para tratar de copiar un poco el modelo colombiano. Entonces, en los 80, 70, 80 es que inicia todo este proceso, afecta mucho a México, cambió la historia de este país, también, cambió la historia de Colombia, cambió la historia de Estados Unidos. O sea, es un personaje que en lo personal no se debe de admirar,
pero se tiene que estudiar, se tiene que hablar precisamente para que no pasen estas situaciones, pero también analizar, porque aquí no hay hilo negro, o sea, siempre la historia se repite. Aquí ya ha habido Pablos Escobares en México y seguirá habiendo. El Chapo, el Mayo. Todos, y se van repitiendo. Llama la atención, siempre va a ser algo que llame mucho la atención hablar de Pablo Escobar porque fue el primero. Sí. Cometió muchos errores porque fue el primero que los tomó. ¿Me explico? Entonces, ahorita ya no puede haber un Pablo Escobar. O sea, ahorita no vas a ver en el mundo que le hagan un acuerdo a un narcotraficante que haga su propia cárcel y se encierre. Eso no va a pasar. No. Entonces, ha evolucionado. Y tampoco que doble a las instituciones, como tal, que las instituciones, por ejemplo, lo que pasó en 1990, 91, que decidan, vamos a abolir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, porque eso es lo que hizo después de tantos bombazos y secuestros y asesinatos de personajes de alto nivel de la política, lo que mencionábamos ya. Y aquí en México, de alguna manera, se juegan diferente. Aquí los narcotraficantes se involucran por debajo en la política, no amenazan las instituciones. En México los narcotraficantes adquieren las instituciones, se las manejan, que es diferente y es otro modelo. Bueno, pues 30 años, Pablo Escobar. De un legado sangriento, Enrique, el patrón del mal, como también una serie muy exitosa, larguísima, eso sí. Pero creo que recoge bien la mente criminal, un psicópata sanguinario, sin ninguna clase de escrúpulos, pero a la vez un padre amoroso. Son de esos personajes para analizar y no podemos olvidar lo que pasó porque, como bien dice, en el final de algunas de las series dedicadas al estudio o la recreación de la vida de Pablo Escobar, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Pues muchas gracias, Marcos. No, gracias, y a quienes nos ven y nos escuchan, suscríbanse en nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en TikTok, en Facebook, estamos en todas partes. Suscríbanse, den clic a la campanita y ayúdenos a compartir este contenido. Gracias. Gracias.